Bueno, en este video lo que vamos a hacer es tratar de explicar un poco lo que es las neurociencias, lo que son las neurociencias y también el abordaje que hace el psicoanálisis frente a los mismos temas pero de distinta mirada. Vamos a tratar de encontrar algunas diferencias y algunas similitudes y qué es lo que aportó el psicoanálisis a la neurociencia o las neurociencias. Las neurociencias en realidad empiezan a ser parte de un campo que es relativamente nuevo. Se habla de que los años 90 fue como la era de lo cerebral, de la mente, de aquello que implicaba conocer un poco más eh, las implicancias que tenían los procesos neuronales en todo lo relativo a la conducta. Lo que vamos a decir es que las neuronas del cerebro se relacionan mediante la sinapsis, construyendo cierta cantidad de acciones que lo que hacen es que, de acuerdo a una emoción, uno tenga o no tenga una conducta en el accionar diario. Lo que hace la neurociencia o las neurociencias es poner el acento en un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con lo biológico. Podemos decir que entonces, como decía Hipócrates, el cerebro era el responsable de todas tus alegrías, de las risas, de la diversión, de lo que tiene que ver con la adaptación al medio, de cómo conocemos, de lo que oímos, vemos, olemos, sentimos, tocamos y de lo repugnante. Eh, lo que se sabe a partir de todo lo que es neurociencias, no solamente a partir de las tomografías computadas que pueden ver un corte longitudinal del cerebro y transmitirle a los médicos y a quienes tienen que abordar una persona con algún tipo de trastorno, dónde puede haber una complicación, porque eso sería más estático, sino que a partir de lo que se llama fMRI, que es digamos, esa resonancia en movimiento, se puede determinar, por ejemplo, si un paciente es psicótico o si hay una perversión dentro de una personalidad que tiene distintos movimientos cerebrales al momento de recibir las imágenes en forma espontánea, en tiempo y forma. La psicología usa lo comportamental, lo afectivo. El cerebro límbico, recuerden que es lo que tiene es una conjunción de la función justamente límbico, hipotalámica, hipofisiaria, suprarrenal, que es la que hace que después se libere o no una cantidad X de cortisol frente a situaciones que nos generan adrenalina o noradrenalina, y ese nivel elevado de cortisol hace que uno, por ejemplo, esté en alerta en forma permanente. Entonces, el cerebro de una persona que ha estado implicada, por ejemplo, una niña o un niño que ha estado implicado en su infancia en situaciones de violencia, va a tener una cantidad de eventos que, aunque duren milisegundos, van a hacer que este circuito límbico, hipotalámico, hipofisiario, suprarrenal libere cortisol y nos genere también adrenalina y noradrenalina, y el cuerpo esté ya predispuesto desde el orden de lo biológico a desarrollar en el futuro algún tipo de disfunción o algún trastorno relacionado a lo psicológico. Esta es la mirada más biológica desde lo hereditario, desde el medio ambiente, relacionada a todo lo que es neurociencias. También tenemos que observar que ya pasó más de un siglo desde que se hizo toda la obra de Sigmund Freud, que sentó las bases de lo que nosotros llamamos psicoanálisis, porque eh, no es que es el huevo y la gallina, pero el psicoanálisis viene también de la mano. No olvidemos que Sigmund Freud fue un médico que se dedicaba también a estudiar la mente. Entonces hubo primeros eh, inicios en los que se abordaba de alguna manera lo neurobiológico, lo neurofisiológico, relacionado con cómo curar a aquellas personas que tenían sintomatología que no se explicaba de una manera empírica por médicos que ya tenían métodos científicos en donde se trataba de observar si esas conductas venían de la mano de algún problema cerebral en sí o era congénito, y entonces ya nada había que hacer si venía ya el cerebro dañado, como en su momento dijo Pierre Janet. Después empezó a trabajar desde lo que es todas las teorías psicoanalíticas de Anna Freud, de Melanie Klein, eh,
Jacques Lacan, digamos, y toda una serie de psicoanalistas, unas y otras versiones que de hecho tuvieron una especie de puja encarnizadamente durante un tiempo unas con otras. Algunos especialistas hablaron acerca de las obras de Freud y en esto tenemos que ser sinceros, hay varios aciertos y varias equivocaciones por parte de la teoría de Freud. Lo que pasa es que lógicamente si uno va a abordar como terapeuta y va a enmarcarse en la teoría freudiana, hay muchas cuestiones de las que va a tener que hacerse carne y va a dar fe de ellas, porque no se puede hacer o realizar una práctica o una teoría sin estar confiado de que esas son las herramientas que van a sustentar nuestro trabajo. Pero lo que podríamos decir es que en realidad Freud entrega eh, una obra completísima de hipótesis que están basadas en observaciones. Lo que van a decir muchos autores que después empezaron a publicar sus críticas frente al proyecto o la teoría freudiana es que en realidad a Freud le faltó un poco más porque en esa época no había un desarrollo de lo neurobiológico o de las neurociencias aplicadas a cómo era que la persona se podía comportar en relación a estas situaciones cerebrales que podían venir con algún tipo de disfunción. Le faltaba material, no era la época, no había tomografías, no había resonancias, no había incluso información acerca de cómo una persona llegaba a tener, por ejemplo, una sintomatología histérica, opresión en el pecho, llantos excesivos, y por eso se comienza con todo lo que es la cura de baños, los asientos, las calderas para que las mujeres dejaran de tener este tipo de sintomatología que era aberrante, ¿no? Lo que hacían con ellas, pero bueno. Eh, Entonces, a lo largo de la historia, esta primera parte en la que el psicoanálisis alrededor del 1900 comienza a tener auge, no tiene para muchos autores que después toman las neurociencias eh, un respaldo científico y por eso es que se la critica su obra. Desde ya hay algunos conceptos de los que la neurociencia se toma. Decía que la neurociencia se toma de algunas cosas de Freud, pero bueno, es lo que decía, no todas las cuestiones que toman las neurociencias de su teoría, de la teoría freudiana, las comparten absolutamente. Freud ya tenía en mente entender las fuerzas que entraban en conflicto y provocan, por ejemplo, las neurosis o un trastorno obsesivo compulsivo. Pero, por ejemplo, Hobson, que es un especialista en la investigación del sueño mucho más contemporáneo, va a hablarnos de que en realidad la equivocación de Freud partía de la base que el sistema nervioso para él era un receptáculo vacío y entonces descartaba información que no podía librarse de ella el sistema nervioso. Entonces esa forma de descarte, que es de la que habla Freud de la energía en el 1900 en la interpretación de los sueños, dice que proviene de una fuente que es el exterior. Con lo cual la percepción vendría a ser pasiva en este caso. Este concepto para Hobson es erróneo, ya que lo que dice es que el cerebro es activo cuando percibe y que los fenómenos psíquicos están como asociados a ritmos biológicos. También habla de que Hobson, de que el segundo concepto es el flujo de energía. Freud decía que una vez que la energía entraba al sistema nervioso, la única forma de liberarse era mediante la descarga motora y que no existía en el sistema nervioso ningún mecanismo para hacer circular esa energía que no sea el motor. Y Freud acá se equivoca según Hobson porque en realidad lo que le faltó entender o saber para la época, que es lo que hablábamos de lo que faltaba de material para entender el cerebro, era que estaba el concepto de inhibición. No lo conocía realmente Freud en ese momento. Y el tercer concepto es que el de la energía que se recibe de afuera, no se modifica en cantidad ni en cualidad, que entonces depende de la información exterior y entonces un sistema es vulnerable. Y esto no es cierto porque no solo dependemos del exterior, sino que, y acá viene la parte en las neurociencias aportan, hay predisposiciones genéticas que mencioné anteriormente, de las cuales eh, somos, digamos, entre comillas, partícipes y de acuerdo a ella ordenamos la información que ingresa a través de los sentidos con nuestras percepciones. En la teoría de los sueños, cuando el yo se relaja, es cierto que el sistema límbico entra en un lugar donde aparece el contenido latente
mejor dicho, manifiesto en los sueños. Después nosotros lo convertimos en latente cuando lo conversamos y contamos un sueño en una línea. Popper, que era un filósofo, también critica muy duramente las hipótesis de Freud y dice que, como decíamos, no tienen sustento científico y no se puede pensar como una ciencia la psicología, sino como una pseudociencia. Y a Sénèque le reprocha a Freud mucho en su libro Decadencia y Caída del Imperio Freudiano, que se llama parecido a Decadencia y Caída del Imperio Romano, hace como una analogía, va a decir que la neurociencia va a terminar siendo como la forma de expresar que la teoría de Freud no valía nada, una cosa así. Es un poco extremista pensar en esto porque pensemos que el padre del psicoanálisis también brindó un montón de herramientas a todo lo que fue la psicología cognitiva, la sistémica, eh, y todo lo que se aborda en función de la conducta también tiene bases, o sea, del psicoanálisis en función del estímulo y la respuesta. Este arco reflejo primero del que habla Freud también tiene que ver con lo que Pavlov más adelante va a hablar y va a definir como condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Entonces, bueno, no hay que desmerecer la teoría porque por más que no haya habido datos empíricos en adultos y él haya asociado todas sus hipótesis a las primeras experiencias infantiles, no me parece que podamos decir que su obra no tiene respeto por eso. Eh, por otro lado, la neurociencia, decía Freud en su libro, porque paren, a todo esto Freud había escrito cercano a su muerte un libro que no se publicó en el momento, que estaba relacionado con las neurociencias, pero como no tenía todo lo que él quería y le resultó muy frustrante, no lo publicó. El que toma su libro de neurociencias y el que trataba de explicar un poco algo relacionado, articular el psicoanálisis con las neurociencias, es su otorrino, que en ese momento lo estaba tratando por su brutal cáncer, y que termina él mismo, el médico, publicando esta obra que tenía como incipientes esbozos de lo que sería más adelante todo una investigación relacionada con cómo la mente articulaba con emociones, percepciones, atención y memoria, y le daba como un marco a lo que va a ser después, como decía, el estudio del comportamiento humano desde las neurociencias. Eh, Lógicamente, este libro no fue muy conocido, el de neurociencias o de la neurobiología, de cómo él trataba de intentar expresarlo, y por eso también se abocó más a la parte psi que no a la parte biológica, porque le faltaban, como dijimos muchas veces ya, herramientas. Freud estaba igual convencido de que las neurociencias iban a venir a corregir su planteamiento. No es que escribió, porque vieron que Freud está bueno porque él se dice, se desdice, se rehace. Bueno, más allá del principio del placer, él termina hablando de que en realidad había posibilidades ilimitadas frente al conocimiento del cerebro que él no tenía en ese momento para admitirlo y decir, bueno, sí, la verdad es que es por acá o por allá. Y va a decir que la biología va a corregir seguramente o va a desechar su planteamiento. O sea que incluso hasta en esto era autocrítico y decía, bueno, en algún momento esto va a suceder. Por ejemplo, en un síndrome obsesivo compulsivo, que es el que se trabaja como las fobias, se define como, el TOC se define como ideas recurrentes o persistentes o pensamientos, impulsos que una persona puede tener con imágenes intrusivas de ese pensamiento rumiante, que la persona intenta todo el tiempo neutralizar con propósitos intencionales, con reglas o de manera estereotipada, para poder dejar de tener ese comportamiento y esa conducta obsesiva e irracional. Es decir, que sustituye de alguna manera un síntoma por otro síntoma y ahí se produce el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno, antes, en tiempos pasados, se pensaba que era una posesión demoníaca. Cuando no había explicación para algo, lo que generalmente pasaba era que decían, bueno, está poseído por el demonio. Y que de alguna manera la psicología ya ha venido a romper con esos pensamientos mágicos de que una posición demoníaca era la que estaba generando cierta sintomatología en un paciente es súper relevante. Hoy en día, por ejemplo, los TOC se tratan con inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces aumenta la serotonina y los síntomas se mejoran, como por ejemplo con el Prozac. Entonces Freud aportó una teoría de los sistemas en raíces psicogenéticas y factores que también son psicodinámicos, ¿no? Para la producción de esos síntomas que eran de origen o de orden en ese momento se creía de orden sexual. Ideas que eran intolerables para el yo, para el sujeto,
en tanto tenía todos estos diques morales como el asco, la vergüenza y demás, que hacían que como esa idea, esa representación que tenía era inconciliable con la moral de la época y con el yo, bueno, provocaba sintomatología. No existe un solo caso sobre eficacia realmente del psicoanálisis en los trastornos obsesivos compulsivos. La serotonina, por ejemplo, utiliza muchas neuronas que se conectan entre sí y después esta serotonina se vierte al final del contacto de esas dos neuronas. Lo que pasa es que algunos neurocientíficos ven si pueden rechazar o aceptar las hipótesis freudianas permanentemente. El caso más conocido es el de Kendall, que en realidad es un neurocientífico estadounidense, como premio Nobel, pionero sobre los mecanismos de la memoria, la atención y demás. Es un trabajo sobre una babosa que tiene unas células muy grandes y que se pueden perforar para poder ver cómo es el funcionamiento. Pero Kendall de ellos era, por ejemplo, todos estos que criticaban, era un aficionado al psicoanálisis, era neurólogo, pero también era un aficionado al psicoanálisis, que se necesitan más de ese tipo de personas que tienen como una formación más académica de método científico y un poco de psicoanálisis o de una beta psicoanalítica. Actualmente hay un intento de ver si, por ejemplo, como decía, el psicoanálisis tiene o no una base científica, pero tratan los temas por ahí como el sueño, la memoria, las emociones, pero en realidad nunca se llega a una conclusión verdadera. Algunas explicaciones son muy atrevidas, de hecho, por ejemplo, se hablaba en un momento de que como un hemisferio es el inconsciente y el otro es el consciente, cosa que es una aberración decir, porque no es así. El sistema del córtex es el que hace que se muevan todas las áreas al mismo tiempo, como decíamos en las resonancias magnéticas se puede observar perfectamente. No es que una parte está situada en un hemisferio y otra en otra. Entonces, está claro que tal vez tengamos varios yo, digamos, en el cerebro. Por ejemplo, lo muestra esto el trastorno de personalidades múltiples, que por ahí tenés una personalidad con distintas sexualidades, que tienen distintas voces, que tienen distintas edades. Pero bueno, por ejemplo, un adolescente puede tener varios comportamientos contradictorios, tener una novia y comportarse con la novia de una manera, comportarse con la familia de otra, con su grupo de padres y amigos y con los chicos de la esquina de otra manera, etc. La corteza prefrontal en realidad inhibe ciertas acciones que decíamos que un poco también se le escapa a Freud respecto a esta parte de la inhibición y del lóbulo prefrontal o la corteza, haciendo que uno frene estos impulsos emocionales. Se habla de que como Freud supone que el ego es responsable de la percepción, es como un poco falto de entender que un ser humano no podría frenar ante una emoción X. Por ejemplo, también se habla de que las emociones, la memoria y este descubrimiento de lo que pasa en el sueño REM, los estudios de ultrasonido del feto, lo que pasa entre el neonato y la madre, el estudio sobre la empatía que hoy está tan de moda, que son esas neuronas espejo que hacen que podamos ver los estadios emocionales de las personas y ponernos en su lugar. Tienen que ver con la neurociencia y se pueden asociar a la psicología, porque nada de esto que mencioné, el neonato y la madre, que tiene que ver con el apego o con las primeras instancias de nutrición, el estudio de la empatía, que también tiene que ver con la forma de entender fisiológicamente una cara, de cómo el niño ve ojo, frente, nariz y ve y puede corresponder si es el padre o la madre, si es alguien extraño. Tienen que ver un poco con su teoría psicoanalítica, la de Freud, digo, ¿no? Babinski, que era un neurólogo, habló de anosognosia. Anosognosia es el desconocimiento de la negación de una enfermedad, simplemente es eso. Hay pacientes que no reconocen que están enfermos. Por ejemplo, suele producirse lesiones en la corteza parietal de un hemisferio, del hemisferio derecho, y la parte izquierda queda paralizada, porque recordemos, cuando pasa algo en un hemisferio, por lo general lo que sucede es una repercusión en el hemisferio contrario. Por ejemplo, la parte izquierda entonces queda paralizada y el paciente no reconoce esa parte de él. Para Freud uno de los mecanismos era el de defensa. ¿Recuerdan que él decía que cuando había algo que era insoportable venía la represión como parte de una negación, entre comillas, de lo que estaba sucediéndome? Bueno, la neurociencia habla de que la anosognosia
el paciente no puede referir que está enfermo y entonces cuando un neurólogo le dice, por ejemplo, a un paciente que tiene paralizado un brazo, mueva su brazo izquierdo, la persona empieza a decir, no, estoy cansado, no voy a mover el brazo, cuando me digan los médicos no lo voy a hacer porque ¿qué? Me voy a hacer todo lo que dicen los médicos. Hay como una parte represiva de la persona no queriendo hacer esta indicación que el neurólogo le dice. Si el médico le vuelve a preguntar a esa persona al otro día y le dice, che, mueve el brazo para ver si lo sentís y lo va a mover, capaz lo que va a decir es que nunca lo negó. No, yo nunca negué que no podía mover el brazo, nunca dije eso. Y lo que va a decir la neurociencia es que el autoengaño se da en los seres humanos porque el hemisferio izquierdo es el responsable de dar una consistencia a nuestra conducta. Y cuando ve una conducta que no interpreta, la niega. O sea, fácilmente como eso, la niega, que sería la represión en el caso freudiano. Cuando, por ejemplo, en la hipnosis se dice que alguien se ponga en cuatro patas para que haga algo específico y se le pregunta, ¿qué está haciendo? La persona dice, no, estaba buscando una moneda. Lo niega porque no lo reconoce. Cuando hay una conducta que no entiende, el cerebro lo que hace es negar la conducta. El hemisferio izquierdo quiere preservar ese status quo. La gnosognosia sería un mecanismo de defensa freudiano, de alguna manera, que tiene una falsa creencia sobre uno mismo. Ahora, ¿por qué tenemos falsas creencias? ¿No es acaso una mala adaptación al medio? Podríamos decir eso, que lo venimos hablando hace un rato. Pero hay otros que dicen que en realidad impone y establece estabilidad a la conducta. Si tenemos que resumir entonces todo esto que estuvimos diciendo, podríamos decir que estamos todavía bastante lejos de poder hacer suposiciones en las que entendamos que estas hipótesis que tenía Freud pueden ser derrumbadas por las neurociencias. De alguna manera tenemos un poco los dos egos de las dos partes del psicoanálisis y las neurociencias que no quieren participar y articular porque de alguna manera siempre que hay un paradigma quiere como caer sobre otro e imponerse. Pero espero que hayan podido con todo este raconto desde lo que fue el psicoanálisis y toda la aportación que hacen las neurociencias en los 90, entender un poco de qué trata esta eh, pelea entre las neurociencias o el psicoanálisis y qué similitudes y qué diferencias hay. Muchas gracias. Un resumen también de la contraposición o qué es lo que trabajan neurociencias y psicoanálisis, vamos a decir que en realidad desde el punto de vista de las neurociencias, el funcionamiento neurológico va a tener que ver con atender cuestiones que estén relacionadas con la memoria, la atención, la orientación, la afectividad, el pensamiento o el juicio, que es este freno del que hablábamos, inhibitorio del lóbulo prefrontal, la percepción y lo que va a activar nuestra voluntad de alguna manera. Y en lo que está relacionado con el funcionamiento psicológico, ya ahí vamos a hablar más de lo que es consciente, preconsciente, inconsciente, ello, yo y super yo, y de cómo se desarrollan para el psicoanálisis todo lo que está relacionado con las neurosis, la psicosis y las perversiones. Recordemos que en las neurosis está lo que se llama represión, en la psicosis la porclusión y por último en las perversiones la negación.